Los Castaño llegaron a tener el ejército privado más grande del mundo. ¡Vamos a acabar con todo lo que se llama izquierda colombiana! Los Tres Caínes, la historia jamás contada de los hermanos Castaño. Muy pronto, solo por nuestra tele. Con solo la emisión de las promociones, Los Tres Caínes ya comienzan a ser controvertibles por parte de la teleaudiencia del canal RCN. Son muchas las cartas que han llegado, similares a esta que voy a empezar a leer. Agradezco la oportunidad para manifestar mi posición sobre este nuevo programa del canal. No entiendo cómo en un país en vía de desarrollo seguimos escarbando y mostrando al mundo, y en especial a nuestras nuevas generaciones, un lastre que hemos tratado de superar. Es muy doloroso para las víctimas recordar hechos tan sanguinarios que vivieron sus familias. María Angélica Salazar. Convirtieron todo un país en un infierno. Ese pueblo que tienen en mente está pero minado de esas ratas comunistas. Vamos a acabar con el pueblo. Considero que la novela realmente es lo mismo que siempre hemos visto los colombianos, son programas de violencia. Creo que no generan nada bueno, creo que no nos aportan grandes cosas. Realmente creo que nosotros los colombianos podemos explotar diferentes programas, somos muy creativos, por ejemplo como la novela de Allá te espero, que es una novela muy bonita, bueno, y otras clases que hemos visto que nos parecen que nos aportan más que ese tipo de programación, como la de Los Tres Caínes, que sabemos que es de violencia cerca de Colombia. Yo creo que esos programas, esos temas los debemos dejar atrás. Da tristeza del país como anda vuelto nada para que proyecten más violencia, ¿no? Creo que no, pues no me gusta mucho la idea, pero porque la gente aprende también muchas cosas malas. La verdad no estoy muy de acuerdo en que lancen la novela Tres Caínes, puesto que el tema del narcotráfico se ha vuelto muy repetitivo últimamente. Me parece que hay temas mucho más interesantes y más llamativos y se podría buscar como otra fuente para esto, sino las novelas, porque ha sido un tema ya bastante repetitivo. Los Castaño llegaron a tener el ejército privado más grande del mundo. ¿Cuánto billete hay, Pablo? Es que no hay límite. El límite lo ponen los resultados que ustedes nos entreguen. Yo creo que las narconovelas se marcan en algo que es muy atractivo narrativamente hablando, que es el conflicto y que es de alguna manera, aunque en el modo negativo, historias de superación, historias de personajes que empiezan desde abajo y que van escalando, aunque en este caso pues de manera fraudulenta y de manera negativa, pero desde el punto de vista estrictamente narrativo son productos muy interesantes. El gran problema y la gran discusión siempre surge cuando hablamos de la ética, de qué tan ético y de qué tanto aporta una narconovela al desarrollo de un país como el nuestro que ha sufrido tanto con un tema de estos. Es como el eterno retorno de la televisión colombiana, a volver al tema de la violencia, no para contar nuevamente la violencia desde la perspectiva de una construcción de paz, de subjetividad, sino volver al tema de la violencia como pretexto para profundizar en los héroes de la guerra. Ni siquiera los héroes que han construido paz en la nación o en el país, sino como tratar de heroizar de alguna manera a estas personas que hacen parte del conflicto armado, pero que, digamos, han aportado belicismo, han aportado guerra, han aportado distintas formas de expresión de la violencia. Entonces creo que lo que hace de alguna manera el canal RCN es como volver de alguna manera a ese punto de la violencia, no salir de allí, y se convierte casi que en un fenómeno pues vicioso, o sea, un círculo allí del cual no se puede salir. Eso es para que empecemos a armar de una vez el ejército ese del que estamos hablando. $1 millón. Nosotros le prometemos acabar con 1 millón de guerrilleros. No, esto no es una narconovela, digamos, Tres Caínes no trata del narcotráfico. Obviamente que el paramilitarismo y la guerrilla estuvieron penetrados por el narcotráfico y ahí tangencialmente lo vamos a tocar, pero esto no es una serie de mostrar cómo embarcan droga, ni cómo la venden, ni cómo se enriquecen, para nada. Esto es una serie del conflicto colombiano, de la guerrilla, del paramilitarismo, de por qué nacieron ambos, de sus enfrentamientos entre sí y con el ejército, pero no es una nueva narconovela. La iglesia lo prohíbe, pero lo vamos a hacer, porque Dios está de nuestro lado. Así es. ¡Nada! ¡Ni nadie nos va a detener! La pregunta es si esa historia está correctamente documentada, está bien investigada. A uno le preocupa es qué manejo se esté haciendo pues en función del producto que yo estoy vendiendo, ¿eh? Y no sé si el mensaje que se está transmitiendo sea el correcto para la telenovela. La historia hay que conocerla, es muy importante conocer la historia. Todos sabemos que la historia del país ha sido triste, pero no necesitamos verla y repetirla cada que una novela se acabe. O sea, es necesario pasar la página y que el televidente tenga la oportunidad de ver algo diferente. Ya tenemos una imagen muy mala en el exterior
y ya es suficiente. Aquí ya solo es bala y problemas y eso no da nada. Ya somos 120, señores. Mañana seremos 500 y muy pronto seremos miles. Y convirtieron todo un país en un infierno. Cualquier proceso de paz tiene que reconocer la guerra, primero que todo. No se puede hacer un proceso de paz a espaldas de la realidad del país. Entonces yo no estoy de acuerdo con la idea de mucha gente de no, hay que desterrar el conflicto de la televisión colombiana. No, hay que mostrar el conflicto, hay que mostrarlo bien, hay que mostrarlo con profundidad, hay que mostrarlo con análisis, pero hay que mostrarlo porque es parte de lo que nos ha tocado vivir. Entiendo que haya mucha gente preocupada por la imagen del país y porque se muestran las cosas buenas que tiene el país, pero creo que esto de alguna manera tiene que alternarse. No se trata de dejar de hacer esta televisión, sino empezar también a hacer otro tipo de televisión más positiva, en donde se pueda mostrar otro tipo de cosas. Pero creo que es fundamental que se muestre lo que pasa en el conflicto armado. Lo que pasa es que siempre la ficción telenovelesca lo que permite no es hallar realmente al antagonista, sino al protagonista de una historia. Y cuando uno piensa en un protagonista de la historia, piensa en un ser que construye mundo, que tiene una visión de mundo, que tiene un pretexto para relacionarse con el otro. En este caso lo que se empieza de alguna manera a mirar es no la relación con el otro, sino el hecho de poder dañar a los otros, el hecho del desplazamiento también queda justificado en el marco de esta ficción, ¿sí? Entonces creo que es también como una especie de pretexto que tiene el canal para rendirle de alguna manera una pleitesía al proceso de paz, que es muy importante, que no se desconoce en la medida en que aporta de alguna manera a la construcción de nación, a la construcción de país, pero siempre dentro de estas telenovelas pasa es lo contrario, ¿sí? Por eso es que tienen tantos índices de audiencia, por eso es que la gente lo ve, no ve con digamos, el lente crítico de buscar la otra voz, ¿cierto?, que me permita conocer a mí qué pasa realmente en esa historia colombiana, sino que me permite de alguna manera conocer es una ficción, ¿sí?, una mentira, porque de alguna manera la ficción es una mentira, que me permite a mí estar acorde con lo que me están dando, simplemente una verdad mediada, no una verdad en su totalidad. Nosotros no somos guerreristas, nosotros lo único que estamos haciendo es patria en este país, señor. Vamos a acabar a la guerrilla y la vamos a erradicar de toda Colombia. Esta sí es la propia vida real. Son los 3 hermanos Castaño más connotados de esa familia que incendiaron este país, que pusieron en jaque el sistema jurídico de Colombia, y nosotros lo vamos a ver en toda su dimensión. No hay apología, por cuanto la gente va a ver que así como ellos tienen una justificación para nacer en el secuestro de su padre, también se distorsionan y se cometen muchos errores y muchas barbaridades que la gente también va a juzgar. Los Castaño no tuvieron piedad con un país. De sus hermanos se convirtieron en unos monstruos. Yo considero que estos productos culturales de alguna manera lo que provocan es una inversión de valores, ¿sí? Entonces, la figura de estos paramilitares, de estos guerrilleros, de estas personas que están al margen de la ley, se trata de contar desde una perspectiva crítica en el marco de la ficción telenovelesca, pero siempre se trata de alguna manera en ese mismo marco de darle un protagonismo, de darle cierta heroicidad, de tal manera que la gente se siente identificada de alguna manera con estas personas, ¿sí? O sea, ya no se vuelven los antagonistas de la historia de Colombia, sino que se vuelven protagonistas de una historia violenta. Los televidentes quieren saber qué ha pasado con el paramilitarismo en Colombia, porque creo que es uno de los temas más vedados y uno de los temas de más difícil acceso que hay, inclusive desde el punto de vista de la investigación. Es un tema sobre el que siempre ha habido una gran incógnita, y yo particularmente he hecho investigación sobre conflicto armado en el cine colombiano, y realmente el paramilitarismo es lo más oculto, es lo más oscuro y lo más misterioso. Y creo que ese es un buen caldo de cultivo para que una serie como estas pueda tener un buen contacto con el público. Aparte de esto, pues la historia puntual de los Castaño es una historia rodeada de misterio. Yo creo que todos tenemos unas grandes incógnitas sobre qué fue lo que realmente pasó con Fidel Castaño, con Carlos Castaño, si realmente, como se dice, el uno asesinó al otro, el otro se perdió en la selva. Entonces es una historia que desde el punto de vista estrictamente narrativo tiene mucho interés. El gran riesgo es que todas estas grandes preguntas que todos las tenemos se empiecen a resolver de la manera equivocada y se empiecen a tratar de llenar los vacíos históricos con mentiras generadas solamente para generar rating. Los 3 Caínes, la historia jamás contada de los hermanos Castaño. La gente me conoce, saben que yo desde el periodismo he hecho un periodismo serio. Cuando lanzo una serie la he investigado lo suficiente.
Sin embargo, quiero decirles que describir algo como los Tres Caínes, que es la historia de Colombia, la historia de los malos de Colombia, es muy complicado porque cada malo tiene una versión, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la izquierda, de la derecha, desde el punto de vista jurídico. Todo el mundo dice algo sobre algo que sucedió, entonces el investigador tiene el deber de comprobar esas cosas que dicen y de llegar a una versión lo más objetiva posible, y eso fue lo que logramos en los Tres Caínes.